Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a los llamados sábados culturales de este portal. Y como anuncié, creo ayer o anteayer, voy a tratar un tema que me pidieron algunas personas y que es interesante per se, lo iba a tratar igual tarde o temprano, y tiene que ver con el momento en que el Islam, las sociedades de distintas dimensiones, porque se tendió el Islam siempre a fragmentar en partes, en sultanatos distintos, etc. Pero la cultura, el mundo islámico, digamos, tuvo un momento de gran floración cultural, y es importante recordarlo y saberlo, porque hoy en día, debido a otras circunstancias históricas, para muchas personas el mundo árabe y el mundo del Islam se asocia con 3 o 4 cosas bastante elementales. Se asocia con vender petróleo, se asocia con jeques que andan en Cadillac enchapados en oro, se asocia con el extremismo, el terrorismo, se asocia meramente con el comercio, se asocia con cosas bastante rudimentarias desde el punto de vista de la cultura. Pero eso es una visión muy parcial. Ocurre bastante a menudo y quizás siempre en el transcurso de los ciclos históricos, que en un lugar donde había una sociedad compleja, rica, repleta de producciones culturales, en las artes por lo menos, a veces también en la ciencia, y por distintas circunstancias, el frágil tejido social que hace posible todo eso se deshace, y donde había una cultura viva se convierte en un museo recorrido por personas, o un museo habitado por personas que son descendientes de los que crearon eso, pero que en el presente son individuos como bárbaros, ajenos a la cultura que crearon sus antepasados. ¿Qué pasó con Egipto? Una cultura compleja, una civilización compleja en la que ha durado más siglos, miles de años de hecho. ¿Y quiénes son los descendientes de esos egipcios que produjeron esa civilización? En algún momento, incluso antes de las invasiones del Islam, ya vamos a llegar a eso, los que visitaban esa zona encontraban simplemente nada, las pirámides y unos tipos nómades ahí dándose vuelta en sus camellos. Y se podía pensar, pero ¿cómo se creó? ¿Quién creó esto? ¿Y por qué está así? ¿Por qué se convirtió en un montón de ruinas? Y lo mismo sucedió con el Islam. En el Islam y en el mundo árabe en general. Pero en el Islam específicamente, que fue la religión que los hizo conquistar un buen pedazo del mundo, había mucho respeto por la cultura. Se dice que Mahoma dijo, aunque parece que es apócrifo, parece que lo dijo simplemente un académico de ese tiempo, pero el hecho solo que le inventaran esta frase dice mucho, que Mahoma habría dicho: quien deja su hogar en la búsqueda del conocimiento avanza por un camino, avanza por los caminos de Dios, por los senderos de Dios. La tinta de un estudiante, de un académico, es más sagrada que la sangre del mártir. Bueno, se hace difícil creer que Mahoma haya dicho específicamente eso, no aparece esa frase en ninguna parte del Corán, pero que se le adjudicara dice mucho, dice mucho. Cuando los árabes comienzan su expansión, movilizados por este enorme motor dinámico que fue el Islam que predicó Mahoma, y salieron de su territorio desértico, inhóspito, hostil, como es Arabia, y que sigue siendo así, y avanzaron por Siria primero, por lo que ahora es Siria, por lo que también se llama el Medio Oriente, zonas que eran parte del Imperio Bizantino en esa época, estamos hablando del siglo VII después de Cristo. Se toparon con lo que había allí, se toparon con la cultura griega, y quedaron admirados
y se les despertó un tremendo deseo de emulación una vez que se empezaron a instalar, una vez que terminó la fase de las batallas, de la conquista y se instalan estos nómades convertidos en guerreros del Islam, una capita muy pequeña de gente en comparación con las poblaciones que subyugaban. Y empezó a desarrollarse muy rápidamente en ese mundo conquistado, pero que era tolerado. Ese es un elemento muy importante que ya vamos a ver. Se empezó a desarrollar muy rápido un proceso de educación. Fíjense, a los 6 años a los niños árabes, se les llevaba a una escuela que normalmente estaba en una mezquita o en una área al aire libre cerca de alguna fuente. Era gratis y tenían un currículum que consistía en aprender oraciones, aprender a leer lo suficiente como para poder leer el Corán, y algunos que seguían estudios más avanzados aprendían también a escribir. Escribir no es llegar y escribir. El árabe es un idioma, ustedes han visto los gráficos de la escritura árabe, que son muy hermosos, son muy sinuosos. Es muy complicado. No es llegar y aprenderse como el silabario hispanoamericano. Es complejo. Entonces formaba parte de un estudio superior a aprender a escribir, superior a aprender a leer. Aprendían entonces escritura, aprendían aritmética y intentaban, uno de los objetivos de los estudios para estos niños era aprenderse de memoria. No todos lo lograban, claro, el Corán completo. Esas hazañas de memorización no eran tan extrañas en un periodo histórico para toda la humanidad en que no era fácil disponer de libros o de los archivos electrónicos que tenemos ahora, y por lo tanto las personas hacían esfuerzos intelectuales que ahora nadie quiere hacer, por supuesto. Ahora nadie quiere calcular ni siquiera una operación de aritmética elemental, empiezan de inmediato a teclear una maquinita. En esa época sí, no solo en estos árabes, sino que en todo el mundo antiguo. Los esfuerzos de memorización que yo alcancé a conocer de niño aquí en Chile, en el colegio, muy inferiores, por supuesto, a aprenderse un libro de memoria entero, eran parte normal de lo que se esperaba de un estudiante. Estas instituciones que se fueron fundando por docenas, por cientos, en este mundo árabe nacido de la conquista, se instalaron cientos de madrazas, que eran los lugares donde se llevaban a cabo estudios superiores, y en esas madrazas, a este currículum que ya les he mencionado, se agregaron un montón de cosas más. Aquí las tengo anotadas. Gramática, fundamental para el árabe. Filología, retórica. El arte de hablar bien, en forma convincente, era esencial en todas las culturas de la antigüedad. Literatura. La literatura de los pueblos que fueron encontrando, básicamente, las grandes culturas que encontraron. Ellos conquistaron Persia, a la derecha, digamos, subiendo hacia el norte del Medio Oriente, lo que ahora es Irán, etc. Se encontraron con la cultura griega, que fue súper importante, como ya vamos a ver, para los árabes. Aprendían también matemáticas, astronomía, lógica. La lógica que encontraron desarrollada en el Organum de Aristóteles los maravilló, los encantó, los hipnotizó, los emborrachó. Se encontraron con algo que para la mente perspicaz de esta etnia árabe fue un alimento impresionante, la lógica. Y muy poco tiempo después de esta expansión del Islam, en algún momento aprendieron a hacer papel. Papel. Estamos hablando del uso del papel. El papel se inventó en China. Y se sabe que los chinos empezaron a usar papel en vez de otros métodos para escribir, para poner la escritura, para depositar lo escrito, en el año 100 más o menos después de Cristo. En la Meca, ciudad fundamental del Islam, ya se encuentra el uso del papel en el año 707. En Egipto,
en el año 800. Fíjense ustedes, Europa no aparece todavía. España, en la parte donde llegaron los árabes, el sur de España, en el 950. En Constantinopla, que se usaba ahí pergaminos y papiro, era una cultura extremadamente sofisticada, pero usaban papiro y pergamino, conocen el papel en el 1100. En Sicilia en el 1102. En Italia en 1154. En Alemania recién llega el papel en el año 1228, o sea, ya cuando estamos llegando al crepúsculo, la Edad Media. Vean ustedes. En el año 891, Bagdad, bajo la dinastía Omeya y luego los abasidas, tenía más de 100 bibliotecas y librerías. O sea, lugares donde se fabricaba papel, se producían libros con escribas, se juntaban los intelectuales de la zona a conversar, etc. Todo esto mientras en la Europa andábamos a poto pelado. Por eso se habla de la oscuridad. La Edad Media se asocia con muchas buenas razones a la oscuridad. Bueno, en Bagdad pasaba esto: librería, biblioteca, intelectuales, gente que se reunía a conversar en esos lugares. En el año 950, en Mosul, otra ciudad que está más o menos hacia donde está ahora Afganistán, más o menos, habían ya bibliotecas públicas. Y habían innumerables bibliotecas privadas. No había ningún señor de este mundo de conquistadores que tuviese algún prestigio, que tuviese alguna riqueza, que no quisiera tener su propia biblioteca privada. O sea, era una cuestión, un must. Tenías que tener tu biblioteca privada. Mientras tanto, además, el Islam fue una religión tolerante. Estamos hablando en este periodo. Vean ustedes cómo cambian las cosas. Ahora por lo menos los extremistas islámicos son enormemente intolerantes. Pero el Islam era tolerante en su meollo, en su esencia doctrinaria. Consideraba a cristianos y a judíos como los pueblos de la Biblia. Eran respetados. Los que no querían convertirse al Islam, de los pueblos que ellos invadían y conquistaban, pagaban un pequeño impuesto y seguían haciendo sus vidas sin ningún problema y llevando a cabo sus cultos religiosos sin ningún problema. Y muchas de estas personas, muchas de las personas que formaban parte de las cortes de estas bibliotecas, eran cristianos o judíos o qué sé yo, no eran necesariamente musulmanes. Y se les dejaba trabajar en paz. Y no solamente se les dejaba trabajar en paz, sino que se contrataban sus servicios, por decirlo, en todo momento. Era una religión tolerante, con límites, por cierto. Y por esto, los árabes empezaron a cumplir una función que fue enormemente importante para ese mundo oscuro que era todavía Europa. Empezaron a traducir todo lo que fueron encontrando de riquezas culturales de los mundos que conquistaron. En Persia encontraron una gran riqueza cultural. Es un imperio enormemente antiguo. En las zonas que habían sido provincias del Imperio Bizantino, con el cual estaban en permanente guerra, pero con largos periodos de comercio, treguas, etc. De vez en cuando incluso algunos jerarcas musulmanes enviaban a mensajeros suyos a pedirle a este enemigo, al emperador bizantino, al emperador de Constantinopla, que les permitiera llevarse libros de los filósofos, los artistas, qué sé yo, de los escritores, de los historiadores griegos. Y traducían todo esto, y el resultado fue que tarde o temprano ese material traducido al árabe llegó a Europa, donde se tradujo al latín, y eventualmente se traduciría mucho después a los idiomas que se estaban desarrollando, los idiomas romances, llamémoslos así. Les podría contar miles de historias para mostrar cómo en estos siglos, estamos hablando entonces de los siglos octavo, noveno, décimo, 11, 3, 4 siglos. En el año 830 en Bagdad se inaugura, voy a pronunciarlo mal probablemente, un establecimiento que se llama Beit al-Hikma, que significa la casa de la sabiduría. Era una especie de universidad. Ahí había un observatorio astronómico,
bibliotecas, traductores que estaban traduciendo y traduciendo y traduciendo todo el tiempo. Tradujeron a todos los grandes sabios de la antigüedad clásica que encontraron. No a veces en su integridad, pero algunas partes importantes de su obra. Tradujeron a muchos volúmenes de la obra del médico del periodo helenístico Galeno. Tradujeron a Aristóteles, a Platón. La República de Platón la tradujeron los árabes. A Hipócrates, otro médico, etc. No inventaron la matemática los árabes, pero le hicieron algunos aderezos muy importantes. Desde luego le inventaron el nombre álgebra. Álgebra es una palabra que viene del árabe que significa búsqueda o algo así, no estoy seguro, no sé árabe. El álgebra la inventaron los griegos, como tantas cosas que no inventaron los griegos. Un matemático se llamaba Diofantes, que es del siglo III después de Cristo. Pero el nombre de esta ciencia, que es buscar la incógnita, esa es el álgebra, se la pusieron los árabes. Y importaron también muchos conceptos hindúes en matemática. Los indios desarrollaron mucha matemática. Desarrollaron el concepto del cero, por ejemplo. La palabra cero viene de zafiro, que viene de otra palabra que es originalmente de origen árabe. El espacio vacío. El concepto de cero en matemática es absolutamente esencial. Parece paradojal, pero es así. Y en su momento, esta cultura que florecía en todos los centros importantes del mundo islámico, en cortes, en palacios de potentado, en algún momento cuando conquistaron el sur de España, en el norte de África, en Siria, en Arabia también. En algún momento dejaron de ser meramente receptores de la cultura que se encontraron y empezaron a emerger un montón, pero un montón, yo no les puedo dar el detalle, es inmenso, de pensadores originales en esa cultura. En el campo de la medicina fueron fundamentales, en el campo de las matemáticas, no solamente, digamos, primero absorbieron la matemática griega, los conceptos que trajeron de India, y luego empezaron a desarrollar, por ejemplo, hay un famoso, llamémoslo más que matemático, polímata, porque estas personas se dedicaban a muchas cosas al mismo tiempo. Lo que es posible cuando tenemos por un lado una mente de gran calado y por otro lado las ciencias tienen un desarrollo todavía no muy avanzado, han llegado hasta la ABC y por lo tanto una persona de gran capacidad intelectual y mucha curiosidad y ansias de saber puede recorrer todos estos caminos o varios caminos, porque no llegan hasta la Z, sino solo hasta la C. Uno de estos personajes más importantes es un señor Muhammad ibn Musa, que muere en el año 850, o sea, estamos en la plenitud de esta floración de la cultura árabe. Hizo de todo, compiló tablas astronómicas, tablas trigonométricas, es el primero que compila tablas trigonométricas. Ustedes se acordarán, senos, cosenos, tangentes, todas esas cosas con los valores. Y le dio soluciones analíticas a las ecuaciones cuadráticas. Ustedes si se acuerdan, las ecuaciones cuadráticas son las ecuaciones con incógnitas elevadas al cuadrado, por eso se llaman cuadráticas, que son bastante más complejas de resolver que una ecuación lineal, obviamente. Él encontró un método analítico para resolver ese tipo de ecuaciones. Literalmente los árabes en ese periodo inventaron la química. La química fue algo en la que no se metieron los griegos, los inventores de tantas cosas. Ahí no entraron. No iban más lejos de lo que probablemente sabía alguna vieja del pueblo, de que alguna planta servía para alguna cosa. Literalmente inventaron la química, que posteriormente, mucho después, en el siglo XVIII en Francia, con Lavoisier, llegaría a ser, digamos, a fundarse realmente como la ciencia que es ahora. Pero los fundamentos sobre los cuales trabajó Lavoisier y otros químicos europeos muy posteriores, 1000 años después, los fundaron químicos árabes. Y luego tenemos el caso de la filosofía. Estuvieron absorbiendo a Aristóteles, estuvieron absorbiendo a Platón, a Plotino, un neoplatonista del siglo III después de Cristo, en el periodo ya de la era de crisis del Imperio Romano. Plotino, muy importante.
Y empezaron a crear sus propias filosofías. Dos de los más importantes son, ustedes son nombres que deben sonarles algo, porque en algún momento, por lo menos en mi época en el colegio, se pasaban estas cosas. Avicena y Averroes. Estoy castellanizando los nombres originales en árabe. Avicena y Averroes. Fue un mundo, entonces, el de este Islam, para darle más o menos un periodo, el periodo de la conquista, cuando salen de su desierto impulsados por el Islam y conquistan y derrotan a las fuerzas bizantinas y se apoderan de todo lo que ahora llamamos Siria, se apoderan de parte de lo que ahora es Turquía, Asia Menor en esa época, o Anatolia también se llamaba. Después incursionan por el norte de África y se apoderan de las provincias que tenían bajo control del Imperio Bizantino. Luego siguen ese recorrido y pasan a España, como ustedes saben. Entran a la zona de Persia, entran a la India. Entraron por todos lados, eran imparables militarmente. Ocurre eso con pueblos nómades que están en un nivel cultural no muy alto y que tienen vidas no muy gratas. Son mejores soldados, son más. Y si están inspirados por una religión, por una doctrina, los hacían mucho más potentes militarmente que el soldado común y corriente que se les enfrentaba, que era un mercenario, simplemente un soldado de paga del Imperio Bizantino, por ejemplo. No es que no hayan sufrido derrotas los árabes, pero en general impusieron su dominio. Eso fue a lo largo del siglo VII. Ya había muerto Mahoma. Mahoma, como ustedes saben, opera como un líder político religioso en el principios del siglo VII, 600 y tanto para adelante. Es una historia re interesante ver cómo parte este hombre con 2 o 3 discípulos y termina generando este movimiento inmenso que dura hasta el día de hoy. Pero pasado esa etapa de conquista, esta pequeña capa guerrera que llegaba a lugares enormemente poblados y que entablan esta sociedad donde ellos, los guerreros, dominan, dejan a los grupos que están abajo, a los campesinos, incluso a lo que quedó de las élites antiguas que no murieron en combate o que no se fueron, qué sé yo, los dejan vivir en paz, imponen impuestos, hay tolerancia religiosa y empieza a haber mucha riqueza. Y esa es la clave, entre paréntesis, de muchos desarrollos culturales de gran calado, como pasó en el periodo que hemos hablado en algún momento del Renacimiento en Italia, lo que sucedió en la época de la llamada cultura clásica en Grecia. En el trasfondo de eso hay, primero, tolerancia, es decir, no hay una gran doctrina que se impere y que se imponga y que por lo tanto asfixie a los creadores, a los pensadores, a los artistas, etcétera, porque se les impone una doctrina que ya tiene determinado cómo es el mundo. Eso es una cosa, la tolerancia, que no haya un discurso políticamente correcto imperante. Y no lo había con esta conquista musulmana. Segundo, que haya riqueza, que haya comercio. Sin riqueza no habrían existido estos potentados que eran capaces de fundar escuelas, madrasas, pagar a estos eruditos, mandar a otros tipos contra reembolso a buscar libros. Todo cuesta dinero, todo cuesta recursos materiales. La riqueza, la libertad, la ausencia de un régimen que imponga una visión del mundo. Todo eso hizo posible que un pueblo inteligente como los árabes, al contacto con estas culturas tan desarrolladas que ellos de las cuales no tenían ni idea. Esto es como un niño inteligente que usted lo pone de repente frente a una biblioteca. Ese niño inteligente se va a admirar y va a empezar a leer y va a llegar un momento en que va a empezar él a producir cosas. Eso pasó con los árabes. Ese periodo de florescencia produjo muchas cosas. No solamente, como digo, fue un transmisor de conocimiento hacia Occidente, en gran parte fueron el gran vehículo que hizo conocer, por ejemplo, al mundo medieval, a los primeros tipos que empezaban a aprender a leer en Europa, que les hizo conocer a Aristóteles. Aristóteles fue fundamental para la teología cristiana más madura. Tomás de Aquino se alimenta de Aristóteles. Bueno, ¿qué pasó con este mundo florido, con este mundo donde coexistían cristianos, musulmanes, judíos? Por ejemplo, en las cortes del sur de España, en Sevilla, formaban parte de la corte, tenían cargos de importancia, eran respetados, eran bien pagados, producían obras de todo orden, se discutía abiertamente sobre toda clase de temas. Especialmente pasó eso en un momento dado en el mundo islámico con la lógica griega. La lógica, es decir, el pensamiento racional, formal,
que opera de manera impecable e implacable, suele ser un disolvente de las creencias por definición, pues. Porque las creencias son simplemente eso. Se pone fe en alguna cosa que no ha sido probada ni analizada y se acabó la historia. Y llega la lógica, llega el pensamiento racional y empieza a hacer preguntas y empieza a examinar el sustento de las creencias, un poco el ejercicio que hacía Sócrates en sus reuniones con sus amigos. Ustedes lo pueden ver en los diálogos socráticos que escribió Platón, no Sócrates. Hubo un momento en que estos potentados, estos intelectuales árabes que se reunían a beber un poco a escondida, porque está prohibido el alcohol en el Corán, pero que eran desarrollados. Ustedes se han leído al poeta Ibn Khaldún, verán cuántas veces aparece el vino en sus poesías. No, Al-Khayyam se llama. Ibn Khaldún es otra persona, Al-Khayyam. Llegó un momento en que las creencias, los dogmas que había predicado Mahoma se empezaron a desintegrar. Y llegó un momento en que se produjo la reacción religiosa. Y se cerró la ventana y se cerró la puerta. Porque empezaron a sentir las élites árabes que, a fin de cuentas, todo su aparato institucional dependía de cierta de su asociación con el Corán. Y eso estaba ya en semilla y esperaba tarde o temprano florecer con esta flor amarga que ha sido hasta el día de hoy el cierre de la mente islámica. Estaba implícito en el hecho que en estas sociedades islámicas nunca se desarrolló un derecho, una política independiente del Corán. Hasta el día de hoy, en los países donde impera el Islam, la religión musulmana, no hay un código civil o un conjunto de leyes o disposiciones que reglen la conducta entre los seres humanos que sea independiente del Corán. De ahí tiene que emerger todo. Ese elemento estaba ahí latente y llegó un momento en que desarrolló todas sus consecuencias y en un proceso gradual todas esas discusiones inteligentes, todos esos debates, toda esa apertura, todo ese interés por otras culturas se empezó a achicar y terminó por desaparecer. Por supuesto no del todo, siempre quedan resquicios, quedan rescoldos, pero es así. Antes de continuar, lo que me quede, les quiero recordar que este programa de los sábados lo auspicia el Club Explora, que como ustedes ya saben, a cambio de que usted se haga socio del club por una UF mensual, le va todos los meses a llevar 2 botellas en un saquete como esto, con vinos distintos y todos ellos elegidos por las propietarias del Club Explora, las fundadoras, que son 2 enólogas, vinos de gran calidad, como este, por ejemplo, que ha resistido mi sed etílica por un milagro, yo creo. Es uno de los milagros que voy a iniciar un proceso de beatificación en el Vaticano, porque no me he abierto esta botella de las niñas Gran Reserva, un Syrah Mourvedre, de la cosecha del año 2014. Uy, esto debe estar de tomárselo. Bueno, 2 botellas, las distintas, una de otra, todos los meses distintas de las anteriores, distintas a las que vienen después, por una UF mensual. Qué cosa más rica, estimados amigos, el variar de vez en cuando el vino que uno acostumbra y a la segura de que el vino es exquisito. Estos vinos son elegidos por las enólogas con pinzas. Son vinos ricos, una OF mensual, y estamos en Liz Taylor. Usted ya es miembro del club y va a tener este privilegio. Usted puede regalar una gift card, una tarjeta con una suscripción por un mes, 2 meses, lo que quiera, a alguien también se puede hacer. O sea, están todas las oportunidades abiertas, todas las opciones están, como dice Trump, sobre la mesa. Aquí está a mi izquierda el letrero, o como, no sé cómo llamarlo, el aviso del Club Explora, las direcciones para ponerse en contacto con ellos y suscribirse. Y bueno, como les digo, se cerraron esas ventanas, se cerraron esas puertas, y hace tanto tiempo que ocurrió esto,
Esto empezó a ocurrir especialmente con la llegada de los turcos, que era otro pueblo, un pueblo de otra etnia que los árabes. Aquí hablamos de los turcos y refiriéndonos a las personas de origen árabe, no tienen nada que ver. Los turcos pertenecen a otra etnia, a otra cultura, pero se convirtieron al Islam. Impusieron o ayudaron a imponer a los sectores más reaccionarios de la cultura islámica esta cerrazón, que en cierto sentido ha durado hasta el día de hoy, lamentablemente. Quedó pasmado ese fruto, esa flor que estaba creciendo. Qué lamentable fue. Y una de las tragedias de la historia es el cierre de esta, quién sabe hasta dónde habrían podido llegar estos pueblos de los cuales Lawrence de Arabia, este famoso personaje que todos ustedes conocen, aunque sea por la versión fílmica de Peter O'Toole, el llorón Peter O'Toole, con su ojo siempre lloroso. Ese Lawrence de Arabia escribió un libro muy interesante, se llama Los 7 pilares de la sabiduría, que es en parte un libro de memoria de su campaña militar contra los turcos con los árabes, y en parte también reflexiones de él. Y en alguna parte y muchos otros autores siempre han mencionado la especial agudeza de la mente árabe, de estas personas que tenían que ser así, tenían que desarrollar sus poderes para sobrevivir en un régimen tan hostil como es el desierto, pues, Arabia, y mantener sus pequeños ganados de animales para poder vivir y transitar de un lado a otro y moverse buscando base y en guerra con otros grupos. Entonces hay una cierta filo en esa mente que produjo tremendos resultados cuando se entró en contacto con la cultura griega. ¿Para qué hablar de los griegos? Yo tengo una admiración infinita por ese pueblo. Produjeron tremendas obras y quién sabe qué más hubieran producido si el mundo árabe hubiera tenido su propia reforma. Lo que pasó en Occidente. La reforma que destruyó el monopolio del papado, de la Iglesia Católica como tal. Y por muchas otras razones generó las condiciones para el que la llevara en el desarrollo cultural de la humanidad desde el siglo XVIII, por lo menos, o antes, de hecho el siglo XVII, diría yo, incluso el siglo XVI, para el que la llevara fuera hasta el día de hoy Occidente. Occidente es el copiado por los demás pueblos, no el que copia. Y eventualmente otro pueblo, otra civilización va a tomar la señal en esta carrera de la humanidad en que distintos pueblos, distintas culturas van produciendo el avance, producen reciben lo que reciben de herencia de otros pueblos, aportan lo suyo, se agotan o se cierran o se pasman y entregan la señal a otro. Es probable que los que tomen la señal en el futuro sean los chinos, vaya a saber uno, si ya no está agotada la cultura occidental. Tal vez, o tal vez no lo sé. Pero el hecho es que la cultura islámica, el Islam, ese mundo de intelectuales, de cultura, de filósofos, de averroes, de matemáticos, de médicos, de grandes historiadores, uno de los primeros historiadores, no me acuerdo el nombre, lo tengo el libro de él por ahí, que se mandó una teoría, una filosofía de la historia, de las leyes de desarrollo de la historia, fue un árabe. Sí, señor, observando cómo se sucedían las dinastías en el norte de África, llegó a ciertas conclusiones de las 3 generaciones por las cuales pasa una sociedad. Los conquistadores, los hijos que heredan eso, la generación después de los nietos, que se acostumbran a vivir de otra manera, etc. Bueno, la teoría puede ser simplista o no, pero es interesante y fue el primero que la desarrolló. Tantas cosas más que se podían haber desarrollado ahí que no se desarrollaron. Y luego, bueno, el mundo árabe pasó a convertirse durante siglos. Se derrumbó eso. Porque el Islam cayó en manos de los turcos. Fue el imperio turco el que la llevaba, el que era el vehículo del Islam, el representante del Islam. ¿Qué pasó con esos pueblos árabes? ¿Qué pasó con los descendientes de esos guerreros implacables, indómitos que salieron de Arabia? Se convirtieron en material. Pasa con todos los pueblos en algún momento. Y nunca más se supo de ellos hasta que empezaron en el siglo XX a enriquecerse con el petróleo. Aparecieron de nuevo en la historia y aparecieron de una manera completamente distinta. Bueno,
finalmente ya me he pasado, recontra pasado la hora. A los interesados en ver todos los detalles de esta enorme eflorescencia, les recomiendo este libro, que justamente se llama The House of Wisdom, como esa institución árabe, de Him al-Khalili. Esta es cómo la ciencia arábiga salvó el antiguo conocimiento, el conocimiento clásico, y nos dio el renacimiento. Efectivamente, así es. Y para una historia más detallada, no solo de la parte cultural, sino que cómo emerge este pueblo árabe, irrumpe en la historia tan exitosamente. Las distintas formaciones estatales que emergen, cómo se desintegran, las guerras con Occidente. Todo eso está en uno de los tomos de la inmensa, increíble obra de la historia de la civilización de Will Durant, The Age of Faith. Aquí hay ediciones en castellano de esto. Hubo un momento en que las casas de gente de clase media no era raro encontrar la historia de la civilización completa. No sé si la habrán leído, si alguien la habrá leído completa. Yo no. Voy leyendo por pedazos las cosas que me interesan. Pero aquí hay capítulos enteros, largos, dedicados al Islam. Para los interesados, yo creo que pueden encontrar a Will Durant en estas librerías de segunda mano, que como ya les he dicho, donde hay un montón de librerías de segunda mano, una al lado de la otra, en un pasaje que está en Providencia, un poquitito más al este, más hacia arriba de las Torres Tajamar. Hay un pasaje con 20 o 30 librerías de viejo, y nada raro sería que encontraran ahí a Will Durant. Además, bueno, Will Durant, para terminar el cuento, un historiador muy interesante, alguna vez voy a hablar de él, y escribe muy bien, con un escondido sentido del humor también, y vale la pena. Y eso sería todo hoy día. Creo que me he pasado, recontrapasado tiempo, pero en fin, ustedes verán si lo escuchan esto entero o no. Y muchas gracias a los que están ya adquiriendo mi libro, grandes invitados. Como les repito, que en el portal El Villegas, el portal se llama elvillegas.cl, ustedes encuentran una parte, como más o menos la mitad o un poquito más del primer capítulo del libro, para que ustedes más o menos vean si les tinca o no. Muchas gracias y que tengan un muy buen fin de semana.